La sala privada del lujoso hotel, cerca del Capitolio, parecía existir fuera del tiempo. Washington, D.C., a principios de la primavera de 1906, irradiaba poder en el exterior, con carruajes alineados, policías atentos y el ir y venir calculado de hombres que forjaban leyes. En el interior, pesadas cortinas bloqueaban la luz natural, creando una atmósfera sofocante, iluminada por lámparas doradas sobre mesas de caoba pulida. Los abogados susurraban, los asistentes hojeaban carpetas de cuero, y el silencio solo se rompía con el seco sonido de papeles al ser alineados. En el centro de ese espacio, Samuel R. Whitaker permanecía inmóvil, como si controlara el entorno solo con su postura. Impecable traje oscuro, barba pulcramente recortada, manos firmes apoyadas en la mesa. Acababa de escuchar la frase que nunca esperó oír en ese lugar: no firmaré nada. La voz femenina no era ni fuerte ni temblorosa, era firme, existía. El impacto no residía en el volumen, sino en el hecho de que, por primera vez en décadas, alguien se negaba a participar en el juego que él dominaba. ¿Disfrutas de esta historia? Suscríbete al canal y comenta de dónde proviene este video. Estás presente. Aquí también es parte de esta historia. Helen Moore permaneció sentada, con la espalda recta y las manos entrelazadas en el regazo. Su ropa era sencilla, discreta, cuidada, y contrastaba violentamente con el lujo que la rodeaba. Su mirada no buscaba aprobación ni confrontación directa. Simplemente no huía. Los hombres de la mesa intercambiaron miradas tensas. Uno de los abogados se aclaró la garganta. Otro cerró lentamente su maletín, como intentando contener el momento. Whitaker sintió algo que no reconocía fácilmente: pérdida de control. Durante años había aprendido que toda crisis tenía un precio, toda verdad un valor negociable. Sin embargo, allí estaba esta mujer, cuyo nombre había surgido como un riesgo secundario en una nueva investigación federal, negándose a aceptar dinero. Retractaciones indirectas, reasentamientos cuidadosamente calculados. No parecía impulsada por la ira. Esto lo desestabilizó aún más. El espacio, antes cómplice, ahora parecía estrecharse a su alrededor. El aire se volvió más denso cuando Helen finalmente añadió con la misma serenidad: «Testificaré públicamente». La frase atravesó la sala como un objeto sólido. Ninguna emoción explícita, ninguna acusación directa, solo una decisión. Whitaker sintió el peso de esa decisión incluso antes de comprender sus consecuencias políticas. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo indiferente, pero dentro, algo esencial se rompía. Recordó, contra su voluntad, la lógica que siempre lo había guiado: proteger a los aliados, evitar escándalos, preservar las instituciones. Todo en nombre de un bien mayor que nunca tuvo rostro. Por primera vez, el pasado que había aprendido a tratar como una cláusula regresó como una presencia humana. El silencio que siguió no fue incómodo, fue revelador. Whitaker se sentó lentamente, ajustándose la chaqueta con un gesto automático. Su mirada, acostumbrada a negociar las debilidades, se cruzó con la de Helen sin encontrarle salida. Esta reunión se había convocado para resolver un viejo problema. En cambio, expuso algo que nunca había resuelto: la diferencia irreconciliable entre legalidad y justicia. El senador comprendió con inquietante claridad que ningún acuerdo en esa sala sería suficiente. La verdad, silenciada durante 20 años, finalmente se negó a ser comprada. Samuel R. Whitaker no durmió esa noche. La habitación del hotel, espaciosa y silenciosa, parecía más grande de lo que debería ser, con muebles demasiado caros para ofrecer una verdadera comodidad. Permaneció sentado en el sillón de cuero, con la corbata aflojada, observando la ciudad por la ventana como si Washington pudiera ponerle orden. Su memoria lo transportó a 20 años atrás,
cuando aún era un abogado corporativo en ascenso, conocido por apagar incendios antes de que se convirtieran en titulares. Helen Moore no era conocida entonces. Era un detalle inconveniente en un escándalo que amenazaba a figuras estratégicas del partido. Recordaba las reuniones, los dictámenes técnicos, las cláusulas de confidencialidad redactadas con precisión quirúrgica. Recordaba haber dicho sin alzar la voz que este acuerdo preservaría las instituciones. No recordaba haber preguntado qué quedaría de ellas después. Con los años, había transformado este episodio en una abstracción legal, un precedente, algo mentalmente archivado bajo la etiqueta de necesario. Ahora, sin embargo, el rostro de Helen se cernía sobre él con una claridad inquietante. No había histeria, ni súplica, solo presencia. Whitaker se dio cuenta de que toda su carrera se había basado en la capacidad de eliminar a personas reales de la ecuación moral, reduciéndolas a riesgos calculables. Y por primera vez, esa lógica parecía vacía, casi grotesca. Helen, por su parte, regresó caminando a Pintouchien, casa en un modesto barrio al este de la ciudad, sintiendo el peso del día en el cuerpo. Su sencillo abrigo no la protegía del todo del frío viento primaveral, pero mantenía un paso firme. 20 años antes había salido de Washington en silencio, desilusionada, con promesas de compensación que nunca se materializaron del todo. Había perdido su trabajo, sus amigos, cualquier posibilidad de una carrera pública. Había pasado años evitando periódicos, discursos, pasillos oficiales. Se había reconstruido lentamente, primero como asistente escolar, luego como maestra. Había guardado copias de documentos, fechas y nombres en una caja de madera. No por obsesión, sino por supervivencia. Sabía que la llamarían resentida, oportunista, inestable. El miedo era real, físico. Aún así, algo en su interior se negaba a morir en silencio de nuevo. Al rechazar el acuerdo, no había buscado justicia perfecta, solo existencia pública. Mientras subía las estrechas escaleras de su edificio, Helen respiró hondo. Lo que vendría después podría destruirla de nuevo, pero a diferencia de la joven taquígrafa de 20 años atrás, ahora sabía exactamente por qué estaba dispuesta a afrontar esto. No era venganza, era integridad. En los días siguientes, la maquinaria política comenzó a moverse con una precisión despiadada. En la oficina de Whitaker en el Senado, los asesores iban y venían con expresiones demasiado contenidas para mantener la calma. Circularon memorandos, cada uno más cauteloso que el anterior, evaluando riesgos, escenarios y posibles daños al partido. Un colega de muchos años, senador durante casi tanto tiempo como él, cerró la puerta y habló sin rodeos. Permitir el testimonio de Helen sería abrir una herida innecesaria. Había cifras sobre la mesa, donaciones suspendidas, apoyo electoral en estados clave, la posibilidad real de perder la presidencia de un comité estratégico. Whitaker escuchó todo en silencio, asintiendo mecánicamente. Sin embargo, en su interior algo se estaba desorganizando. Cada argumento técnico sonaba correcto, familiar, casi reconfortante. Sin embargo, venía acompañado de una pregunta incómoda. ¿Correcto para quién? Se dio cuenta de que, por primera vez, no podía separar el cálculo político de la imagen de aquella mujer sentada frente a él en el hotel. El lenguaje de la moderación comenzaba a fallar, no por falta de lógica, sino por exceso de conciencia. El pasado, que siempre había aceptado como un coste inevitable, ahora exigía un nombre y un rostro. Helen también sintió que la soga se cerraba, aunque de forma más sutil. Una periodista apareció en la escuela donde enseñaba, alegando interés en historias de superación. Sus colegas comenzaron a evitarla en los pasillos.
Una carta anónima llegó por correo advirtiéndole que no revolviera lo enterrado. Por la noche, sentada a la pequeña mesa de la cocina, revisaba sus documentos con un cuidado casi ritual. Cada papel contenía no solo hechos, sino el peso de haber sido ignorada durante 2 décadas. A veces, el miedo la paralizaba, otras, la convicción la sostenía. Recordó a la joven que había sido convencida de que los acuerdos firmados por hombres poderosos tenían valor moral. También recordó la sensación de desaparecer públicamente sin haber cometido jamás un delito. Ahora, la inminente audiencia lo hacía todo más concreto. Helen no sabía si sería escuchada o desacreditada. Solo sabía que ceder significaría aceptar, una vez más, que su historia pudiera ser borrada, y eso ya no podía aceptarlo. La proximidad de la audiencia sacó a la luz un encuentro diferente entre Whitaker y Helen. No fue formal ni planeado por abogados. Tuvo lugar en un pasillo lateral estrecho y tenue del Capitolio, usado por el personal para evitar el flujo principal de gente. Whitaker reconoció a Helen incluso antes de verla por completo. Había algo en su postura contenida que ahora no podía ignorar. Se detuvo, dudó por un segundo, que pareció excesivamente largo para alguien acostumbrado a decisiones rápidas. «¿Entiendes lo que está en juego?», dijo con voz controlada, casi técnica. No era una amenaza, era la constatación de un hecho. Helen le sostuvo la mirada, sin alzar la voz. «Lo he entendido durante 20 años», respondió. La simplicidad de la frase desmanteló cualquier intento de negociación. No hubo una acusación explícita, pero se estaba trazando una línea clara. Whitaker se dio cuenta, con creciente incomodidad, de que él siempre había hablado en nombre de instituciones abstractas, mientras que ella hablaba de la vida concreta. Por primera vez se sintió avergonzado no del riesgo político, sino de la distancia emocional que siempre había tratado como una virtud profesional. Tras ese breve encuentro, Whitaker comenzó a repasar viejas decisiones con una mirada que había evitado durante décadas. En el silencio de su oficina, abrió archivos que ya no necesitaba consultar. Leyó memorandos que él mismo había ayudado a redactar. Todo estaba técnicamente correcto. Las cláusulas eran impecables, las opiniones sólidas. Sin embargo, el vacío moral se volvió imposible de ignorar. Se dio cuenta de que había confundido conciliación con borrado, estabilidad con silencio forzado. Mientras tanto, Helen se preparaba para algo que nunca había deseado: hablar ante hombres que simbolizaban el sistema que la había aplastado. Ensayó su testimonio no para convencer, sino para evitar perderse emocionalmente en el proceso. Cada palabra debía ser precisa, contenida, resistente a la distorsión. Sabía que cualquier vacilación sería utilizada en su contra. Aún así, había una extraña serenidad en esa preparación. Por primera vez, no estaba sola en su propia historia. La tensión crecía, no como un espectáculo, sino como una cuenta regresiva ética. Ambos sabían que lo que se avecinaba no permitiría volver a la comodidad del silencio. La presión institucional alcanzó su punto más explícito 3 días antes de la audiencia. Whitaker fue convocado a una reunión a puerta cerrada con los líderes del partido en una sala sin ventanas en el sótano del Capitolio. El tono era cordial, pero el mensaje era directo. Se habló de legado, de estabilidad democrática, de evitar precedentes peligrosos. Un asesor presentó gráficos, otro leyó extractos de la legislación que permitiría maniobras procesales para posponer indefinidamente el testimonio. Nada allí era ilegal. Todo era posible. Whitaker escuchó cada argumento con atención profesional, tomando notas que tal vez nunca usaría. En un momento dado, alguien mencionó a Helen como una variable emocionalmente inestable.
Esa expresión impactó a Whittaker con más fuerza que cualquier amenaza velada. Se dio cuenta de que, durante años, así era exactamente como había justificado decisiones similares. Al final de la reunión, recibió un firme apretón de manos y una advertencia implícita. El partido esperaba lealtad. Al salir, caminando por los largos y fríos pasillos, sintió algo cercano a la claustrofobia moral. Por primera vez, la idea de proteger su propia carrera parecía insignificante comparada con el costo humano que seguía surgiendo. Mientras tanto, Helen se enfrentaba a una prueba distinta, menos visible, pero igualmente corrosiva. El director de la escuela la citó para una conversación privada, explicándole con excesiva cautela que existían preocupaciones sobre la exposición negativa que su testimonio podría traer a la institución. No hubo despido, ninguna amenaza directa, solo un recordatorio de que era fácilmente reemplazable. Helen le dio las gracias, salió de la sala y regresó a su aula con su habitual paso contenido. Al mirar a los estudiantes, jóvenes que apenas entendían el funcionamiento de las leyes que los regirían, sintió un peso adicional de responsabilidad. Si se retractaba ahora, ¿qué lección estaría transmitiendo? Esa noche, sentada sola, se permitió llorar por primera vez en semanas. No de miedo, sino de agotamiento acumulado. Sin embargo, mientras se secaba la cara y organizaba sus papeles para el día siguiente, su decisión permaneció intacta. El sistema podía presionarla, aislarla, desacreditarla, pero ya no podía convencerla de que el silencio era una virtud. El día de la audiencia amaneció frío y excesivamente brillante para una primavera en Washington. El salón del Congreso estaba abarrotado, no de ciudadanos comunes, sino de observadores atentos, periodistas, asesores legales, parlamentarios con demasiada experiencia como para mostrar abiertamente su curiosidad. Las paredes de piedra amplificaban cada paso, cada susurro. Helen estaba sentada a la mesa designada para los testigos, con las manos firmes a pesar de su pulso acelerado. Vestía un atuendo sencillo y oscuro, sin intentar destacar. No buscaba impacto visual, buscaba legitimidad. Ante ella, micrófonos alineados, vasos de agua intactos, montones de documentos oficiales. Whittaker ocupaba su silla como presidente de la sesión con una postura impecable, un rostro neutral, el mismo que había mantenido durante décadas ante las crisis políticas. Sin embargo, había una diferencia casi imperceptible. Sus ojos no escudriñaban la sala buscando el control, sino que evitaban deliberadamente encontrarse con los de Helen. Sabía que un solo gesto suyo, una maniobra de procedimiento, una solicitud de aplazamiento, bastaría para poner fin a todo. Los asesores esperaban esa señal. El sistema estaba preparado para obedecer. Cuando llamaron oficialmente a Helen para hablar, se hizo un silencio denso. Respiró hondo antes de comenzar su testimonio, no como alguien que se armó de valor, sino como alguien que elaboró cuidadosamente su propia historia para evitar distorsiones. Su voz era firme, controlada, sin teatralidad. Relató fechas, reuniones, nombres, cláusulas, explicó cómo se utilizaban acuerdos legales para preservar carreras e instituciones mientras su reputación era desmantelada silenciosamente. No ofreció disculpas ni indulgencia. En un momento, Dado levantó la mirada y se encontró con la de Whittaker. No hubo una acusación explícita, solo un reconocimiento mutuo de lo que se decía. El impacto no provino de una revelación escandalosa, sino de la claridad moral con la que se presentó. Whittaker sintió un impulso casi automático de intervenir. Su mano se movió unos centímetros sobre la mesa y entonces se detuvo. Por primera vez en su carrera decidió no ejercer control. Permitió que Helen continuara. Permitió que la verdad ocupara el
espacio que siempre se había negociado. El costo personal de esta decisión fue evidente de inmediato, pero permaneció impasible. ¿Estás disfrutando esta historia? Deja Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. A medida que avanzaba el testimonio, la atmósfera en la sala cambió casi físicamente. Los periodistas, antes inquietos, comenzaron a escribir con silenciosa atención. Algunos parlamentarios evitaban levantar la vista. Otros, incapaces de mantener la neutralidad, se cruzaban de brazos como buscando protección. Helen describió el impacto concreto de los acuerdos. La pérdida de su trabajo en 1886, la exclusión informal de cualquier cargo público, los años que tuvo que justificar una ausencia de culpa que nunca se le había atribuido oficialmente. No hubo exageración ni dramatización, solo hechos alineados con una precisión casi dolorosa. En un momento cuidadosamente elegido, interrumpió su lectura durante unos segundos, respiró hondo y dijo, mirando directamente a la mesa que presidía, que los acuerdos habían garantizado su supervivencia financiera temporal, pero nunca su integridad como ciudadana. Me mantuvieron con vida, afirmó, pero no completa. La frase resonó desproporcionadamente con su tono contenido. Whittaker sintió el impacto como un golpe silencioso. Reconoció allí la esencia de la mentira que había mantenido durante años. La idea de que la compensación privada podía reemplazar a la justicia pública. El senador se dio cuenta de que no solo estaba permitiendo un testimonio, estaba presenciando el desmantelamiento ético de su propia carrera. Cuando Helen terminó, el silencio no se rompió de inmediato. Ni comentarios, ni objeciones. Solo el peso de lo dicho, ahora oficialmente registrado. Whittaker fue el primero en actuar. Acomodó los papeles que tenía delante, un gesto pequeño, casi insignificante, pero cargado de significado. En lugar de terminar la sesión con formalidades técnicas, simplemente le agradeció su testimonio con un tono sobrio, sin adjetivos conciliadores. Esa decisión aparentemente neutral fue todo lo contrario. Al no minimizar, al no relativizar, validó institucionalmente lo presentado. Algunos colegas lo miraron con contenida sorpresa, otros con clara desaprobación. Whittaker sintió el peso inmediato de las consecuencias. Investigaciones ampliadas, aliados lejanos, un legado en riesgo. Aún así, había una extraña sensación de alivio, discreta, casi imperceptible. Por primera vez, no había intentado salvarse a través del silencio de otros. Helen recogió sus documentos con mano firme, consciente de que nada se había resuelto en términos prácticos, pero se había logrado algo fundamental. Había sido escuchada, registrada, existió. Las semanas posteriores a la audiencia alteraron discretamente el equilibrio de poder en Washington. Se abrieron investigaciones paralelas, no con el tono espectacular que muchos esperaban, sino con la gravedad propia de algo que ya no podía ignorarse. Los comités revisaron antiguos acuerdos, los expertos legales comenzaron a debatir públicamente los límites éticos de la confidencialidad en casos de abuso institucional, y la prensa, previamente cautelosa, comenzó a tratar el caso como un hito. Helen Moore no recibió honores ni compensaciones extraordinarias. Lo que cambió fue más sutil y para ella más esencial. Su nombre dejó de ser susurrado y comenzó a aparecer en los registros oficiales como testigo legítimo. Fue invitada de nuevo a debates educativos, no como víctima, sino como alguien cuya experiencia reveló fallas sistémicas. Continuó enseñando en la misma escuela, vistiendo ropa sencilla, caminando por las mismas calles, pero ahora sin la constante sensación de inexistencia pública. La dignidad, por fin, ya no necesitaba ser defendida en silencio. Para Samuel R. Whittaker, las consecuencias fueron más duras e inmediatas.
presionado por su propio partido y por aliados que se sintieron expuestos, renunció a la presidencia del comité que había dirigido durante casi una década. No hubo un escándalo personal explícito ni un juicio penal, pero la destitución fue inequívoca. Su influencia disminuyó, cesaron las invitaciones. Las puertas que una vez estuvieron abiertas comenzaron a cerrarse con distante cordialidad. En su oficina, ahora más tranquila, Whitaker afrontó lo que quedaba de su carrera con una lucidez incómoda. Había perdido poder, estatus y control. A cambio, había roto un ciclo de silencio que él mismo había ayudado a construir. Por primera vez, no intentó justificar la pérdida como un sacrificio estratégico. La aceptó como una consecuencia moral. La verdad, después de todo, no le había ofrecido la absolución, solo responsabilidad. Y eso, aunque doloroso, parecía más honesto que cualquier acuerdo que hubiera firmado. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta, el amor no tiene precio. Si ustedes también pantalla en allá, bondad humana,